Hola a todos, en el video de hoy vamos a hablar un poco del paramagnetismo. Del experimento que les explicó el profesor Juan Carlos, recordarán que se les clasificó como paramagnéticos a aquellos materiales que eran atraídos débilmente hacia donde el campo magnético externo de un electroimán es más intenso. O sea, digamos en esta figura, paramagnéticos eran los que eran atraídos débilmente hacia abajo, en esta configuración. El paramagnetismo es un fenómeno en materiales cuyos átomos o moléculas, de forma individual, poseen un momento magnético intrínseco permanente, cuyo valor típico es el magnetón de Bohr. Elementos tales como el sodio, que tienen esta configuración electrónica donde tienen un electrón solito desapareado, es un ejemplo de este tipo de átomos. En ausencia de un campo magnético externo, los dipolos magnéticos permanentes no están alineados entre sí, sino que están orientados al azar debido a la agitación térmica, de modo que el material como un todo no está magnetizado. Cuando se coloca el material paramagnético en un campo magnético externo B, los dipolos permanentes tienden a alinearse en la dirección de B. Esto es debido a la torca ejercida por el campo magnético sobre los dipolos de cada átomo y también porque es la configuración de menor energía en los dipolos, ¿no? Aquí cuando son paralelos tenemos la energía más baja. Si seguimos aumentando la intensidad del campo magnético, es natural esperar que en un punto todos los momentos atómicos se alinearán con el campo. Bueno, la fracción de los momentos que se alinean con el campo depende de la intensidad de este y de la temperatura. Esta fracción en los materiales paramagnéticos es normalmente pequeña, pues la energía de un momento magnético es típicamente mucho menor que la energía interna de un átomo del material, que es del orden de 3 medios de kT, con K la constante de Boltzmann y T la temperatura en Kelvin. Veamos, la diferencia de energía potencial entre la alineación paralela y la antiparalela para un momento magnético típico de un magnetón de Bohr en un campo de un Tesla tiene este valor. Sacamos la energía de la alineación paralela, de la antiparalela, sacamos la diferencia y para un campo magnético de un Tesla, esta es la diferencia de energía potencial. Y a temperatura ambiente, la energía térmica tiene este valor. Como podemos ver, la diferencia es de 2 órdenes de magnitud. Así, incluso en un campo magnético relativamente intenso de un Tesla, la mayor parte de los momentos magnéticos estarán orientados aleatoriamente, a menos que la temperatura sea muy baja. Llamemos Nt al número total de átomos o moléculas con momento magnético en una muestra paramagnética. Por lo que acabamos de ver, sabemos que solo una fracción de ellos, llamémoslos N, se orientarán y contribuirán a la magnetización. Entonces, esta quedará definida por esta expresión. La magnetización es la cantidad, los momentos magnéticos que sí se orientan por el valor del momento magnético de cada átomo o molécula entre el volumen. Resulta que Pierre Curie descubrió de manera experimental que la magnetización de una muestra paramagnética es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético externo e inversamente proporcional a la temperatura en kelvins, es decir, esta de aquí. Esta expresión se le conoce como ley de Curie y C es la constante de Curie que es propia de cada material.
La alineación completa de los momentos de dipolo, llamada saturación de la muestra, solo se obtiene a temperaturas muy bajas y o campos muy altos y corresponde al valor máximo de magnetización, es decir, cuando aquí en vez de tener n, que eran los que sí se orientan, es cuando todos los átomos o moléculas que aportan con momento magnético se orientan. Bueno, en esta figura se muestra la curva de magnetización o la razón de magnetización entre magnetización máxima como función de la razón entre el campo magnético externo y la temperatura para una muestra de sulfato potásico de cromo. La recta para la ley de Curie, que es esta de aquí, se ajusta a los datos experimentales solamente para valores de la razón esta menores o iguales a medio Tesla sobre Kelvin, o sea, como desde aquí, ¿no? Más o menos. Y la curva que sí se ajusta, que es esta de aquí, que se ajusta para todos los datos experimentales, se basa en la física cuántica. Veamos, por ejemplo, que estos datos cerca de la saturación son muy difíciles de obtener porque requieren campos magnéticos muy intensos, casi de 4 teslas, y vean la temperatura, es de 1.30 Kelvin. Bueno, como ejercicio calculemos el número de átomos que se orientan en la muestra de 1 gramo de aluminio, cuya configuración electrónica es esta. Del experimento que les explicó el profesor Juan Carlos, se encontró que la magnitud de la fuerza tiene un valor de 17 por 10 a la menos 5 newtons. Y de la expresión que hemos estado utilizando para la fuerza podemos obtener la magnitud del momento magnético simplemente despejando. Sustituyendo valores obtenemos que para nuestro caso la magnitud del momento es de 1 por 10 a la menos 5 amper metro cuadrado. Este valor que obtuvimos es igual a la cantidad de átomos de la muestra que se orientan veces la magnitud del momento magnético de cada uno, es decir, este de aquí. Consideremos que el electrón desapareado en el orbital p es el que contribuye con el momento magnético y lo hace con un valor del magnetón de Bohr que tiene este valor. Entonces, la cantidad de átomos que se alinean es, despejando de aquí, el momento magnético total de la muestra entre el valor de cada momento magnético del átomo, de cada átomo de aluminio, y pues sustituyendo valores nos da esto. Tenemos que la cantidad de átomos que se orientan es de 1.08 por 10 a la 18. Ahora calculemos el número total de átomos en la muestra para comparar, ¿no? Primero recordemos que en un mol hay una cantidad igual al número de Avogadro de especies de la muestra. Ese es el valor del número de Avogadro. En un mol de aluminio, entonces, tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de aluminio. Y la masa molar del aluminio es de, es esta. Eso quiere decir que un mol de aluminio pesa 26.9815 gramos. Entonces, el número total de átomos en 1 gramo de aluminio es este de aquí. Tenemos que es de 2.23 por 10 a la 22. Y la relación del número total de átomos en la muestra contra los que se orientan nos da esto. O sea, podemos ver que la cantidad de átomos que contribuyen al momento de la muestra es muy, pero muy chiquita. Pero bueno. Por último, calculemos la magnetización de la muestra. Esta se obtiene de la expresión que ya conocemos.
Y como lo único que nos hace falta, como ya conocemos el momento magnético aquí recién calculado, es el volumen. Para esto simplemente necesitamos la densidad del aluminio, que aquí se las pongo. De modo que pues, la magnetización va a ser el momento por la densidad entre la masa, esta es masa, que es 1 gramo, sustituyendo valores, tenemos que la magnetización es igual al momento por la densidad entre la masa, y sustituyendo valores tenemos que es de 27 amperes sobre metro. Vamos a recordar este número para después compararlo con la magnetización de un material ferromagnético. Pero bueno, eso es todo por este video. Nos estamos escuchando en otro.